hermanos, a mí me hubiese gustado venir aquí desde California, 9 horas de diferencia, un viaje súper largo, añadiendo todo por ahí 15, 16 horas entre tren y avión. Yo hubiese querido venir desde lejos a decirles, hermanos, las cosas van a mejorar. Yo quisiera decirles eso, pero la Biblia me dice lo contrario. La Biblia nos dice aquí que esto solo es principio de dolores. De hecho, en otra parte en las Escrituras, la Biblia compara las señales de la segunda venida de Jesús como una mujer que está de parto. A ver, ¿puedo ver las manos de las madres aquí? Ok, aquí tenemos varias madres. Ustedes recordarán, hermanas, cuando dieron a luz, comenzaron las contracciones, ¿cierto? Comienzan el dolor, ¿cierto? Primero es que, yo recuerdo a mi esposa, comenzó cada hora. Luego, a medida que el tiempo pasaba, eran cada 20 minutos. Y luego comenzaron a hacerse más frecuentes y más intensos los dolores. Hasta que finalmente llegó el bebé. De la misma manera estamos notando, yo no sé si ustedes y los que tienen más años han notado que en los últimos 10, 20 años han sido más frecuentes. No sé si han notado eso. Sí lo han notado, ¿cierto que sí? Han sido más frecuentes, más claras, más terribles. Es decir, hermanos, ahora ya estamos en esas contracciones, las últimas. Es principio de dolores, es decir, a medida que nos acerquemos al fin, los dolores serán más intensos. Van a haber más pandemias, que hay pestes. Van a haber más guerras, van a haber más terremotos. Pero luego el versículo 9, ¿saben? Yo antes, ahora, ¿recuerdan ayer que les dije que este capítulo está escrito ¿cómo? ¿En orden qué? Cronológico. ¿Y cuál es la palabra clave para saber que está escrito en orden cronológico? Entonces, en griego la palabra tote, que es una conjunción que es consecutivo. Muy bien. Versículo, ahí tenemos la palabra en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué conexión tiene ese versículo con los anteriores? ¿Por qué de repente, después de hablar de todos estos señales en el mundo natural, por qué ahora habla de persecución? ¿Cuál es la conexión? ¿Es eso una declaración completamente separada del contexto de la segunda venida? ¿O hay alguna conexión entre esta tribulación y lo que leímos anteriormente? Bueno, tiene que haber una conexión, ¿cierto? Para ayudarles un poco con la respuesta, imagínense el mundo tal cual como lo describe Jesús acá. ¿Cómo va a estar el mundo económicamente? ¿Cómo dejan las guerras a una nación? Arruinadas. ¿La economía va a estar? ¿Cómo va a estar la salud? Fatal, ¿cierto? De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, eso se brotaron un sinnúmero de enfermedades, los muertos, en fin. Y aquí nos habla de enfermedades, pestes. ¿Ok? Así que la salud del mundo, fatal. ¿Cómo va a estar la salud mental? Ayer lo leímos. Dice que la gente atemorizada. Es decir, las naciones del mundo van a estar colapsando. Pero de repente vemos que os entregarán a tribulación. Mi pregunta entonces es, ¿hay alguna persona en la Biblia que experimentó un cambio climático? Aquí hay cambio climático, ¿ok? Aquí hay cambio climático. ¿Hay alguien que fue culpado en la Biblia por el cambio climático? ¿Quién fue? Elías. Hubo un cambio climático por 3 años y medio. No llovía, había sequía, y si no llueve y hay sequía, ¿qué pasa con la comida? Escasea, y lo poco que hay, ¿qué pasa con el precio? Se infla, ¿cierto? Sube. Y Acab y Jezabel culparon ¿a quién? Eres tú el que perturba a Israel. Culparon a Elías. La conexión que vemos acá es que lo que sigue después es que el pueblo fiel de Dios va a ser culpado por lo que está pasando en el mundo.
A esto le llamamos el pequeño tiempo de angustia. Ahora, yo solía escuchar que el pequeño tiempo de angustia comenzaba, todavía no hemos hablado de la señal, después de la abominación desoladora. A mí me lo enseñaron así. Pero estudiando Mateo 24, detenidamente, comienza antes. Estamos viendo lo que estamos diciendo. Vamos a ver lo que sigue, versículo 10. Muchos tropezarán entonces. A ver, contextualmente, ¿qué los está haciendo tropezar? De acuerdo al versículo 9, ¿qué los está haciendo tropezar? La tribulación, porque están siendo odiados. Es decir, la fe de algunos no va a aguantar eso, van a tropezar. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Saben esa palabra tropezar en el griego dónde vuelve a aparecer en el mismo libro de Mateo? Usted lee la parábola del sembrador y habla de la semilla que cae en un pedregal. Que cuando sale el sol, que brota rápidamente, pero cuando sale el sol, como no tiene profundidad en la raíz, ¿qué hace? Se marchita y se seca rápidamente. Cuando Jesús interpreta esa parábola, Él dice, esta representa a aquellos que reciben el evangelio con gozo, pero cuando viene la tribulación, tropiezan, y utiliza la misma palabra. Lo puede leer en Mateo capítulo 13. Este es el zarandeo. Ahí en el versículo 10 lo habían visto. Ahí está el zarandeo. Cuando vengan esta tribulación y estas pruebas, algunos, de hecho muchos, dijo Jesús, cuya fe ha sido superficial, no van a aguantar la prueba. Y por eso el tema que estamos teniendo esta semana aquí. Esa prueba va a ser terrible, hermanos. Y a mí yo temo que la forma en como nosotros estamos llevando de manera general la religión no nos está preparando para este tiempo. Hoy por hoy necesitamos una fe cual nunca hemos tenido. Y como lo dice una autora que me gusta mucho en su libro Conflicto de los Siglos, ella dice, hoy por hoy necesitamos una fe que pueda resistir el hambre, el cansancio y la demora. Una fe extrema. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros. Vaya, yo no quisiera ser parte de los que tengan que entregarlo a ustedes, pero me atrevo a hacer una profecía en esta noche. No porque sea profeta, sino porque lo estoy leyendo. En este grupo acá, yo espero que no, pero en este grupo van a haber algunos que entregarán y van a haber otros que serán entregados. ¿Dónde vas a estar tú? Y lo podemos ver desde ya. ¿Cómo tratas tú a tu hermano y a tu hermana? ¿Lo acusas? ¿Lo criticas? ¿Hablas mal de él o de ella por la espalda? ¿Hay envidia o celos? Si esa es la experiencia hoy, cuando llegue este tiempo, tú vas a estar de parte de los enemigos del pueblo de Dios y serás el primero en entregar a tu hermano y a tu hermana. Qué terrible, hermanos. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En inglés es la palabra anomía. En griego, perdón. Anomía, a, es la preposición sin. Nomía viene de nomos, que es la palabra para ley. Sin ley, es decir, aquí vemos un estado en la sociedad donde abiertamente van a pisotear la ley de Dios. Eso tiene que ver con la abominación desoladora que vamos a estudiar esta noche. Muy bien. No es que a veces leemos este texto y decimos, ay, hay falta de amabilidad, hay falta de amor. Sí, pero no. Directamente aquí está hablando de la ley de Dios. Por haberse multiplicado la maldad. En inglés es because lawlessness shall increase. Lawlessness. La traducen más directamente del griego. Law es ley. Lawless, sin ley. Lawlessness, estado de sin ley. Es una condición de una persona que vive sin ley.
pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hupomone, la misma palabra que aparece en Apocalipsis 14:12. La paciencia de los santos, solo que aquí se traduce como perseverancia, la misma palabra en griego. Es decir, en el versículo 13 está el mismo grupo de Apocalipsis 14, versículo 12. Los que perseveren hasta el fin. ¿Quieren ser ustedes parte de los que perseveren hasta el fin? Yo creo que para eso estamos aquí. Oiga, sería muy triste que después de recibir tan grande luz, no estemos entre los salvos. Y será predicado este evangelio, aquí está el fuerte pregón, cuando todo esto está sucediendo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora sí vamos al texto que vamos a estudiar el día de hoy. Recuerda que ayer hablamos que Jesús está respondiendo dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas que le hicieron los discípulos? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo, porque Jesús dijo no quedaría piedra sobre piedra. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del mundo? Ayer ya hablamos de la segunda pregunta, hoy vamos a hablar de la primera. ¿Cuándo serán estas cosas? Cuando veáis en el lugar santo, ¿qué cosa? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y aquí omití la frase que dice, el que lee entienda. Si Jesús te recomienda un libro, lo leerías. Con más verás, ¿cierto? Esta es una de las pocas ocasiones que Jesús cita y recomienda un libro directamente. En otras ocasiones Él dice que el Moisés, los Salmos, pero aquí directamente nos está mandando ¿a qué libro? Al libro de Daniel. Y nos dice, esto requiere que se concentre. Por eso dice, el que lee entienda. Por eso les estoy diciendo, vamos a concentrarnos esta noche. ¿Qué pasaría cuando vieran la abominación desoladora? El que esté en la azotea, ¿qué? No descienda para tomar algo de su casa. Vamos a seguir leyendo, no lo puse todo allá. Versículo 18, el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa, pero hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en el día sábado. O sea que el sábado se va a guardar en los últimos días, ¿cierto? Porque en el día de la huida, aún Jesús está diciendo, oren para que su huida no sea el día sábado. ¿Será esta la señal? Esta yo creo que es la señal. Recuerdan que esa señal tiene tres características. Debe ser visible. Número 2, debe tener suficiente información. Y número 3, debe llevarnos a una acción. Pregunta, volviendo al versículo 15, ¿es visible? Sí, Jesús dijo dónde va a estar. En el lugar santo. ¿Tiene suficiente información? Se le llama abominación desoladora. ¿Lleva a una acción? Sí, el que estés. Jesús dice, huya. Esta es la señal que trae el fin. De hecho, si usted sigue leyendo, 30, ¿qué dice el versículo 30? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ya lo que sigue ya es prácticamente nada. Lo que sigue ya es la venida de Jesús. Cuando tú veas esta señal, abominación desoladora. Vamos a ver cómo lo citó Marcos, porque eso se menciona en los tres sinópticos. Marcos capítulo 13, versículo 14. Es casi la misma cita, pero agrega algo que no está en Mateo. Nos dice en Marcos capítulo 13, versículo 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Mateo dijo que iba a estar puesta en el lugar santo, pero Marcos dice, estará puesta donde no debe estar. El que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Qué es eso de nuevo, la abominación desoladora? Ahora vamos a Lucas, ¿les parece? Lucas es el que nos ayuda a saber cuál es la abominación desoladora, porque Lucas nos da la perspectiva histórica. Lucas 21, versículos 20 al 24.
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado y caerán a filo de espada, versículo 24, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Note que ya Lucas, me devuelvo acá, ya no le llama abominación desoladora. Le dice cuando sea rodeada de ejércitos. En Daniel 9:27 tenemos la profecía de las 70 semanas. 9, 26 y 27. Es una profecía fascinante. Después de todos los eventos de esa semana, nos dice que el Mesías sería cortado a la mitad de la semana y luego dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora, ¿cuál ciudad será esa? Si usted va al versículo 25 de Daniel, allí nos dice que 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo, ¿ok? Y nos habla de Jerusalén, la ciudad santa que sería reconstruida de nuevo, y el templo. O sea que cuando habla de la ciudad y el santuario se está refiriendo a Jerusalén. Y su fin será con inundación hasta que el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí nos dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto por muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahí está. Por la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahí está la abominación desoladora. Hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Así que aquí nos está diciendo la palabra de Dios que esa ciudad santa, Jerusalén, y el templo que iban a ser reconstruidos, de nuevo iban a ser destruidos por un príncipe, y él vendría con abominaciones en plural que causarían desolación. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, literalmente. Pero entendamos ahora el nombre, abominación desoladora. ¿Qué es una abominación, hermanos? ¿Qué es una abominación? Bien, la Biblia le llama, en el Antiguo Testamento, cada vez que esa palabra aparece, en la mayoría de las ocasiones, hace referencia a la idolatría. Por ejemplo, en Primera de Reyes 11:27 se nos dice, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. De hecho, esta es una figura de Milcom, el dios de los amonitas, y le llaman la abominación de los amonitas. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 13, nos dice también, asimismo profanó el rey los altos que estaban delante de Jerusalén, y a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. Nos dice también acá, Astarot, la abominación de los sidonios. Cada uno de estas naciones tenía un dios. El dios de los sidonios era Astaroth. Y a Quemos, abominación de Moab. Y a Milcom, abominación de los hijos de Amón. Es decir, la abominación hace referencia a la idolatría. Un último versículo, hay muchos más. Jeremías 32, 34. Antes se asentaron sus abominaciones en la casa sobre la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Esto está hablando de la idolatría que había en el pueblo de Israel, que aún la habían llevado al santuario, al templo. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que cuando se coloque la abominación desoladora en el lugar santo, es decir, es una alusión a la idolatría por los ejércitos romanos, el pueblo de Dios vería esa señal y ellos tenían que huir
para poder salvar su vida. Esa abominación era la señal de que venía desolación, que significa destrucción, persecución. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo hasta ahora? Ahora la siguiente pregunta que quiero yo responder es, volviendo acá al texto, ¿cuál es el lugar santo? ¿Será que está hablando del lugar santo del santuario? Si estuviera hablando del lugar santo del santuario, esa no sería la señal. Porque si ellos hubieran esperado hasta que los ejércitos romanos entraran al lugar santo, eso era el final. Los romanos llegaron en el año 70 y se metieron al santuario y lo quemaron, pero ahí nadie escapó. ¿Cuál es el lugar santo entonces? Vamos a leer aquí primero cómo Eusebio, un historiador, él describe en su capítulo Historia de la Iglesia, libro 3, capítulo 5, noten él cómo describe la destrucción de Jerusalén. Dice en el año 66, aproximadamente 33 años después de que Jesús dio esta predicción, los ejércitos romanos bajo el mando de Cestio, gobernador romano de Siria, vino a sofocar una rebelión que había estallado en Jerusalén. Sin embargo, cuando la ciudad fue asediada, éste resistió los estragos del ejército romano y finalmente los ejércitos romanos se retiraron, desesperados de poder tomar realmente la ciudad. Milagrosamente, él tenía rodeada la ciudad, pero había una división interna dentro de los ejércitos de Cestio Galo y él se retira milagrosamente. Los judíos se van detrás de los ejércitos romanos, los atacan, se llevan un gran botín y ellos regresan victoriosos y pensando que la mano de Dios estaba con ellos. Pero los cristianos, los que habían visto o habían recordado las palabras de Jesús, vieron en esta la señal que ellos necesitaban para huir. El lugar santo no solamente se refiere al santuario, al lugar del santuario, sino que el lugar santo también se consideraba como el perímetro alrededor de los muros de la ciudad. Voy a saltarme aquí un poquito y regresaré acá. Por ejemplo, en Números 35:7, hablando de las ciudades de los levitas, se consideraban ciudades de refugio, ciudades santas, y no solamente eso, sino sus ejidos. ¿Ustedes saben qué son los ejidos? Los ejidos son los suburbios, que aproximadamente eran 2 kilómetros después del muro. Todo ese perímetro alrededor de la ciudad se consideraba santo. Luego, después del cautiverio babilónico, Jerusalén se hizo una ciudad de refugio, allí vivían los levitas. Jerusalén también era considerada como una ciudad de refugio y sus ejidos como lugares santos. Los romanos, cuando llegaron allí y sitiaron la ciudad, rodearon la ciudad y colocaron sus banderas, sus estandartes. Y esos estandartes tenían algunos símbolos paganos. Tenía el águila con su cabeza virada hacia la derecha, tenía el sol, tenía el asta, que en realidad era como el símbolo del miembro viril masculino, diosa de o representación de la lascivia. Es decir, en el perímetro que pertenecía aún a la ciudad se colocaron banderas con símbolos abominables. En Nehemías 13, del 15 al 22, está pasando una situación muy interesante que en contexto está con el tema de esta noche. La gente estaba violando el día sábado. Estaban vendiendo pescado, estaban vendiendo cosas dentro de la ciudad y Nehemías vino a hacer reformas, expulsó a esta gente de la ciudad. Para Nehemías no era suficiente que no estuvieran dentro de la ciudad, él tampoco quería verlos fuera del muro, porque él entendía que fuera del muro era también un lugar santo. Y estaban profanando el sábado, o sea que también estaban cometiendo una abominación. Interesante eso, ¿no? Tristemente, 3 años y medio después, los romanos volvieron y esta vez vinieron con Tito. Y esta vez la ciudad pereció bajo las llamas y bajo la destrucción.
Pero los que vieron la señal, los cristianos, todos escaparon y la historia nos dice que ni uno pereció. ¿Obedeceremos la señal? Pero déjenme decirles que los cristianos que vieron la señal, ellos no esperaron hasta ver la señal para consagrarse a Cristo. Ellos ya la señal los cogió preparados. La señal los cogió consagrados. Hay un peligro en yo esperar hasta la señal para entonces consagrarme. Hay un peligro en esperar en que mi vida esté entre la espada y la pared para yo buscar a Dios. Ellos ya creían las palabras de Jesús, se habían entregado a Jesús. Tristemente los judíos que habían rechazado a Jesús rechazaron también la señal. ¿Saben? Hay un peligro. Porque los que perecieron acá fueron algunos de ellos de los que entregaron a Jesús. Y algunos de sus hijos que siguieron el ejemplo de sus padres. Es un peligro rechazar a Jesús. Porque los que perecieron en esta destrucción son los que habían rechazado y los que habían crucificado a Jesús. Si tú has venido esta noche acá, es porque Jesús te ha traído para salvarte. Porque Él no quiere que tú perezcas en la destrucción. Pero por favor no cierres tu corazón a Jesús. Porque Jesús quiere entrar en tu vida. Él quiere salvarte. Él quiere darte un nuevo significado en tu vida. Quiere darte esperanza. De nada sirve que yo les hable de la abominación desoladora sin decirles por qué Jerusalén fue asolada. En Mateo 23, versículos 37 al 38 leemos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Qué hermosa esa figura. Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada. Otras versiones dice asolada. ¿Por qué fue destruida Jerusalén? Número 1, rechazaron a los profetas. Uy, hermanos, hay un desprecio de varias maneras del don profético que Dios nos ha dado. Es peligroso tratar livianamente el don profético. Jerusalén pereció por rechazar los profetas. Pero no solamente eso. Pereció porque no aceptaron el llamado de Jesús. En esa hermosa figura de la gallina juntando a sus polluelos, este amor paternal de Jesús, cuánto quería su pueblo y dijo: mira, yo te quería salvar. ¿Le permitirás? ¿O Jesús tendrá que llorar sobre ti como Él lloró sobre Jerusalén? Mira, te llamé, te llevé a la iglesia, mandé a un misionero a que te tocara la casa, mandé a alguien que te diera estudios bíblicos, alguien te mandó en sermón por el teléfono, tú lo rechazaste. Oye, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer por ti? Es peligroso cuando Dios te ha hecho el llamado para entregar tu vida a Jesús por medio del bautismo, tú posponerlo y decir: no, todavía no. ¿Sabes? Es peligroso posponer eso. En Lucas 19, 41 al 44 nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, está en la entrada triunfal. Hace poco el mundo religioso celebró esto, el que le llaman Domingo de Ramos. Jesús estaba subiendo, llegó al Monte de los Olivos, y del Monte de los Olivos la ciudad se veía toda allá abajo. Y dice que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué? Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Ahí está hablando de la abominación desoladora. Y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto ¿qué? Por cuanto no conociste
el día de tu visitación. El Mesías, que la nación judía había anunciado por casi 2000 años, que vendría. Miles y millones de corderos se habían sacrificado anunciando al Mesías. Ese santuario se había convertido en una carnicería. Todos los días había derramamiento de sangre. Los profetas habían hablado, habían visto las señales y llegó el Mesías. No lo reconocieron. ¿Somos nosotros mejores? Pero es que a veces creemos que no nos va a pasar a nosotros. A veces creemos, eso es a ellos, no a mí, no. Jesús te está advirtiendo en esta noche, querido hermano, ten cuidado. No sea que llegue ese día y no conozcas el día de tu visitación. Ese día, tal fue la matanza. Y nos dice el historiador Josefo, que los soldados tenían que pararse sobre los muertos para seguir matando. Y que por las escalas del templo la sangre corría como un río. Por toda la gente que decapitaron y mataron, y eso era, la sangre corría como un río. Las mujeres asaban a sus hijos. A ver, nunca hemos tenido un hambre que nos obligue a hacer eso. Pero el ser humano puede hacer cualquier cosa para sobrevivir. Aún las simpatías más tiernas en momentos de hambre y de modo de supervivencia desaparecen. Jesús quiso evitar eso al pueblo judío, pero ellos no quisieron. ¿Aceptarás tú el llamado de Jesús en esta noche? No estamos lejos de esto. ¿Hay alguien aquí en esta noche que no ha entregado su vida a Jesús? Está haciendo planes de entregar su vida a Jesús. Quiero orar y les invito a que ustedes se pongan en pie, me acompañen para tener una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, mi corazón, Señor, se conmueve al ver esta respuesta de tu pueblo en esta noche. La respuesta al llamado de Jesús, que como una gallina quiere proteger a sus polluelos debajo de sus alas. Oh Señor, yo pido que tú selles esta decisión y estos planes que tienen mis hermanos aquí que han aceptado el llamado, y que tú los selles para la eternidad, que el enemigo no los desanime, no coloque trabas en sus vidas, pero que ellos puedan experimentar el perdón de los pecados en Cristo Jesús y recibir el don de la vida eterna. Oramos, Señor, para que tú confirmes esta decisión. Solo tú sabes, Señor, dónde están ellos en el proceso. Y pido, Señor, que pronto ellos puedan dar este paso. Puede ser este sábado, Señor, y te agradecemos porque tu Espíritu está obrando en sus vidas. Guárdalos de todo mal, y a nosotros también aquí en la congregación que ya hemos dado ese paso, pero hoy renovamos, Señor, nuestros votos. Hoy de nuevo aceptamos ese llamado. Pido que nos mantenga firmes para estos días que se aproximan, que son días difíciles. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.